Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a comenzar con este análisis bajo la óptica de las ondas de Elliot del dólar index, de lo que está pasando con el dólar. Eh, Desde el mes de noviembre hasta la fecha hemos tenido un movimiento que realmente a muchos eliotistas nos ha sacado de onda el movimiento del dólar. Tiene una característica donde esperábamos un movimiento impulsivo, pero no ha arrancado al alza el dólar como debiera. No ha arrancado con esa fuerza que esperábamos nosotros. Y de alguna manera tampoco ha tenido un movimiento que quede en los rangos anteriores como normalmente pasa con las correcciones. Entonces, creo que vale la pena echarle un ojito y ver qué es lo que está pasando. Para aquellos que se les haga muy complicado este conteo, vamos empezando con algo un poquito más simple. Déjeme ponerle una especie de pantalla donde podamos, pues digamos, enfatizar los puntos importantes de lo que ha estado haciendo el mercado. Vamos a comenzar precisamente viendo lo que hizo el mercado en su movimiento original, ¿no? Nosotros creemos que el precio llegó en un punto donde, pues de alguna manera, había terminado, ¿no? Lo que era la fase bajista y después de ahí comenzó a trabajar en una nueva fase que era lo que nosotros creíamos el gran impulso después de la caída. Empezó con un primer movimiento impulsivo que no fue así del todo claro, pero tampoco estaba tan difícil de identificar. Fue un movimiento mayormente impulsivo. Después tuvo una corrección compleja, ¿no? Esta fase de aquí, una corrección compleja que la hemos estilizado simplemente marcando el segundo punto donde termina. Y después de ahí se fue haciendo un movimiento de 5 al alza. Aquí vemos el primer movimiento: uno, 2, 3, 4 y 5 al alza para coronar lo que es lo que creíamos nosotros que era la onda 3 en ese momento. Había una buena distancia con respecto a el máximo del primer movimiento, pero bueno, pues finalmente en el siguiente retroceso entró en la fase de la onda uno y por lo tanto entendimos que eso no podía ser una onda 3, sino que en realidad tenía que ser una derivación de una onda más allá, ¿no? Es decir, teníamos una onda anidada que es para extender la onda 3 en otro 5 mucho más largo y complejo. Entonces, de tal manera que contamos en un grado inferior como onda uno ese primer impulso alcista y después pensamos que la siguiente baja era la caída de la onda 2. ¿Vale? Sin embargo, había un punto a tomar en consideración y es que el siguiente movimiento alcista tenía que ser un movimiento impulsivo, tenía que ser un movimiento fuerte y ahí es donde empezó a darnos problema el mercado. Si vemos lo que estuvo haciendo el mercado, pues desde el puro punto de vista del momentum no logró hacer un máximo más alto, es decir, si yo pues pongo también de manera digamos también estilizada lo que ha estado haciendo el momentum, puedo entender que este momentum ha estado trabajando de una forma interesante. Para empezar, vamos a decir que el momentum se comportó al principio normal, ¿no? Después de terminar el primer impulso bajista se coloca sobre la línea de cero, después en la primera corrección baja más allá de la línea de cero, es normal, y después en el siguiente movimiento empezó a hacer un máximo más alto. Eso nos gustaba verlo y eso nos da la pista, la idea de que estamos en la onda 3 en general. Sin embargo, después en la corrección volvió a hacer un mínimo más bajo y ahí es donde avisa, advierte que esa corrección ya está siendo demasiado profunda como para hacer la onda 4, aunque normalmente la onda 4 debería bajar este, eh, para esa corrección. El nivel de altura a la que alcanzó, decíamos, a la hora de que penetra el término de la onda uno sabemos que ya no se puede tratar de esa onda 4, ¿no? Entonces decíamos, ah, caray, ¿qué pasó por ahí? Bueno, ahí había una advertencia, nuevamente vuelve a ser normal, ¿no? Que después de un primer impulso haya un retroceso por debajo de la línea de cero en el momentum para manejar lo que es la onda 2 y después en el siguiente impulso teníamos que ver máximos más altos en el momentum para volver a decir, y esta es la 3 de ese 3, ¿no? Sin embargo, no ha pasado esto y ahí hay otra cosa que nos llamó mucho la atención. Entonces, esto nos hace pensar que esto que estamos viendo aquí no es un impulso, no parece un impulso. Si lo vemos en el gráfico, no parece un impulso. Ahí está la parte complicada del tema. Ha sido, si te fijas, muy zigzagueante.
Entonces no es como tal un impulso al parecer. Y por el otro lado, este movimiento falla en el momentum, hace una divergencia en el momentum con respecto a lo que el precio estuvo manejando, ¿no? Y eso nos da otra indicación. Por definición, las ondas 3 normalmente son las ondas más fuertes, más pesadas en el movimiento. Son las que tienen mayor momentum en todo el movimiento. No necesariamente son las más amplias, pero sí son, de los 5 movimientos impulsivos, pero sí son la que tiene mejor momentum. Y eso no se está reflejando aquí. Entonces, ¿qué rayos es lo que estamos viendo? Bueno, pareciera ser que el detalle es entender qué rayos fue lo que sucedió aquí. Y la verdad es que la tarea no está tan fácil, no está tan sencilla. Si esta no puede ser la onda 3, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, nosotros creemos, haciendo un acercamiento a esta zona, nosotros creemos que esto que estamos viendo aquí, en realidad, pues se trata, ¿no?, de una onda que más bien lo que está haciendo es un patrón correctivo. Y hasta el momento pareciera coincidir. Está un poco complicado de medirse y tiene un par de opciones, ¿no? Tiene una opción que esto sea una primera fase de ese patrón correctivo, ¿no? Pensando en que esto fue una especie de doble 3 para hacer una onda W. Esto de aquí la corrección de onda X para unir el patrón complejo correctivo. Y después otro zigzag para hacer la onda Y. Esa creo que es una de las visiones más limpias que hay, ¿no? Si lo quieres ver desde otra forma, también puede ser interpretado como lo he puesto aquí, como una onda tipo W, X, Y, X y luego un zigzag más amplio para la onda Z, ¿no? Aquel que no le dé comezón visual esa interpretación. Creo que es posible. La gran caída nos confirma que esta fase del último movimiento ya ha terminado, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ahora todo se centra en ver cómo va para arriba. Si no te convence mucho cómo está el patrón, porque realmente no está así muy limpio que digamos, lo que podemos hacer es comprobarlo por el número de puntos. Si nosotros sabemos que un número de puntos que termina en 11, ¿no?, que es una derivación agregándole 4 a el 3 más 4, 7, más 4, 11. Se trata de todos modos, las correcciones con 3 puntos, con 7 puntos, con 11 puntos, ¿no? Con 15 puntos, son correcciones, todas estas son correcciones. Y los movimientos que terminan en 5, en 13, 17, todos esos son impulsos. ¿Sí me explico? Entonces, si contamos los puntos, digamos, que se han vuelto extremos en este movimiento alcista, podemos contar aquí fácilmente 11 puntos. Y entonces, bajo esta visión, coincide con la idea de que tenemos que va en un movimiento de un patrón correctivo. Pero aparte de eso, hay otro principio que entendemos, que es cuando el mercado hace un dibujo donde tienes un movimiento correctivo inicial, otro movimiento correctivo que excede el origen de ese movimiento correctivo y termina con un impulso hacia la baja, aparece una formación que se llama plana. De hecho, puede ser una plana extendida o una plana corrida. ¿Cuál sería el caso o el escenario de una plana extendida? Bueno, nosotros creemos que esta corrección seguida de otra corrección, como el doble 3 que hablábamos o el triple 3 que hablábamos, que es como lo terminé dibujando aquí, seguido o terminado, concluido con un impulso bajista, ¿no?, en este caso, que rebase también el término de la onda A, lo que llamaríamos A, B, C para hacer la onda 2, entonces tendremos aquí el 1 y aquí el 2. Si eso sucede, es una plana extendida. Hay ciertas proporciones de Fibonacci que nos gusta ver en las planas extendidas. Por ejemplo, de la onda A hay una extensión de 127 o de 1.27 veces el tamaño de la onda A en sentido contrario para hacer la onda B. Y justamente si vemos el mercado al llegar a esta zona de los 81, 90 y tantos, ya estaba prácticamente 81.92, por donde se quedó el precio en esta ocasión, en este movimiento.
precisamente llegó a esa zona de altura. No son puntos exactos porque no es la decisión de una sola persona, es el movimiento de masas, como si hicieras marchar un pelotón y quisieras que todos se pararan al milímetro, pues no. Tiene que pararse en una zona cercana de donde tenías tu estimado, pero en realidad no se paran milimétricamente ahí. Lo mismo pasa con el precio, pero relativamente, tomando en cuenta la amplitud del movimiento, está prácticamente en la zona, ¿no? Y después de ahí debería de venir una corrección que en este caso me parece que va a tener que quedar un poco trunca a lo que son las guías normales de Fibonacci, pero son guías, son puntos de referencia nada más. La estructura es lo importante al final de cuentas. Y podríamos decir que si la estructura se vuelve más profunda en su término, en su corrección, a lo que es la onda donde terminó la onda A, eh, vamos a tener ya terminada esta corrección de onda 2, ¿no? Con este ABC en forma de una plana extendida. Y si por el contrario la corrección quedara, digamos, un poco más corta, ¿no? Un poco más breve, como un movimiento tipo perdón, 1, 2, 3, 4 y 5, pero que ya no exceda o que no alcanza a bajar más allá del término de la onda A, entonces podremos tener lo que se llama una plana corrida, ¿no? Y a partir de ahí entonces tener un reversal. De tal manera que lo que estamos viendo por delante, y hay que recordar que somos especuladores y que actuamos en escenarios probabilísticos, ¿no? Es decir, las probabilidades apuntan a que no hay nunca una certeza 100%, por eso estamos especulando. Las probabilidades apuntan a que si este movimiento que ahora empezó el día de ayer, jueves, a corregir al alza, llegara a tocar, ¿no? Sin romper o llegar a retroceder de manera profunda, sin romper lo que son los máximos en donde se ha terminado el precio después de este rally que empezó prácticamente en el mes de noviembre, tendríamos la onda 2 muy probablemente, y desde ahí hay muy buenas posibilidades en cuanto aparezca un buen reversal más o menos por estas zonas, por la zona de los 81 y cacho para el dólar. Empezaría muy buenas probabilidades para ver un movimiento bajista relativamente fuerte, es decir, un periodo de debilidad en el dólar, que nos vuelva a regresar al precio a las zonas de, por lo menos, decimos nosotros, por abajo del 77 calculamos, ¿no? Entonces, obviamente, cortando, ¿no?, la zona de los 78 ya empieza a ser muy claro que el movimiento está entrando ya en sus ya por lo menos cumplió con buena parte del patrón. Creemos que entrando a la zona de los 77, 76, ya estaríamos en puntos interesantes, ¿no? Entonces, pues esa es la visión que tenemos sobre lo que está haciendo este mercado, y esa es la idea que tenemos de lo que está pasando precisamente con él, ¿no? Entonces, aquí lo importante sería tener esta visión de un movimiento, ¿no?, que se ha detenido en la zona del 127, que hizo un movimiento agudo bajista y que eventualmente podría estar corrigiendo y terminando por lo menos en la zona de los 78, idealmente podría estar llegando por ahí de la zona de los 76 y medio, 77, y que si se avanza aún más allá del 75, mientras no rompa los mínimos que tenemos por ahí de la zona de los 73.50, estamos todavía en una fase correctiva. Esto es lo que quería platicarte. Ayer habíamos hablado en punto 9 muy brevemente sobre esto. Quería darte un poco más de información porque a lo mejor me quedé un poco escueto y quería ponerte todas las aristas de esta visión que teníamos, ¿no? Muchísimas gracias por estarnos acompañando y nos vemos en la próxima.